La interna del Partido Colorado. Un misterio insondable para las encuestadoras. La baja intención de voto, sumada al amplio abanico de candidaturas, pone a las mediciones de opinión pública en el brete de no poder decir mucho sobre quién va adelante y quién va detrás, si consideramos los márgenes de error que tienen las encuestas que están midiendo y publicando la interna del Partido Colorado, porque hay otras encuestadoras que han resuelto no hacerlo. Sabemos que ya no corre la precandidatura de Gustavo Zubia, quien, para cerrarle el paso a Robert Silva, y así lo dijo y lo expresó públicamente, declinó competir y sumarse a la precandidatura de Andrés Ojeda. Bueno, ¿cómo viene Gabriel Gurméndez? ¿En qué se diferencia de las otras precandidaturas coloradas? Vamos a conversarlo con el expresidente de Antel y actual precandidato a la presidencia, Gurméndez. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo estás analizando esto que comentamos un poco en la introducción? El tema de las encuestas. Hay algunas encuestas que no han publicado los datos del Partido Colorado. Nosotros tuvimos aquí, por ejemplo, a Mariana Pomies, de Cifra, que dijo que prefería no publicar porque era una muestra chica, los márgenes de errores eran grandes. Hay otras encuestas que sí lo están haciendo y podemos citar, por ejemplo, el caso de Equipos Consultores o de Opción Consultores. En la de Equipos, a ver si estoy bien. Sí, no, en la de Opción, perdón, Consultores, la última encuesta, que tiene poco más de 10 días, ¿no? Pero fue hace mucho, da a Andrés Ojeda con 28%, a Robert Silva con 21%, Gabriel Gurméndez con 14%, Tabaré Viera con 13%, Gustavo Zubia con 11%, bueno, pero se bajó Gustavo Zubia. Si fuera aritmética lineal, uno podría decir que esos 11 de Zubia suman a los 28 que ya tiene Ojeda y se iría a 39. Y después también está la... Magia. Magia, sí, no es tan literal, tío. Pero, y después está, voy a dar la otra encuesta, que es la de Equipos Consultores, que ahí, bueno, en la interna colorada le da 23 a Ojeda, 22 a Zubia, que ya no está corriendo, 21 a Robert Silva y 13 a Gurméndez. De todas maneras, estas encuestas tienen un margen de error muy grande, a veces del 9, el 10%. Es decir, Gurméndez hasta podría estar metido en esta encuesta, ¿no? En el grupo de los que vienen más arriba. Voy a la pregunta ahora sí, perdón que haya sido larga la introducción. Te olvidaste de la de Montevideo Portal, que me da primero. Montevideo Portal. Montevideo Portal, pero una encuesta de los lectores de Montevideo Portal. Claro. Y bueno, pero tiene mucho más muestra que... Todos los encuestadores dicen que las encuestas son difíciles de validar. Sí. En el caso del Partido Colorado, sobre todo. Un encuestador, yo he hablado con todos, y un encuestador dice, el que va primero puede salir último y el que va último puede salir primero. Acá es como si fuera una regata de veleros, y vas navegando por la niebla. A mí lo que me parece que es más importante es el rumbo. Acá lo que importa es dónde querés llegar y qué querés hacer tú. Me parece que eso es el aspecto más relevante para tomar decisiones de lo que estás haciendo en campaña. Me parece que lo que importa es a dónde querés ir, cuál es tu planteo, cuáles son tus propuestas, qué le estás planteando a la gente. Eso es lo que me parece que es lo más importante. Perdón, pero habrás hablado con los encuestadores. En el caso de Opción hablan de las ponderaciones que hacen, ¿no? Y la forma de ponderar para eventualmente armar un listado y poner quién podría ir primero y quién último, ¿no? Sí. Y todos dicen que no pueden animarse a dar ningún vaticinio por varias razones. Digo, a ver, hay una encuesta que dice que el 80% de la gente no sabe ni cuándo son las internas. La fecha precisa, ¿no? Los encuestadores no saben medir cuál es la propensión de la gente a votar en una elección que no es obligatoria. Los márgenes de error son enormes y en la mayoría de los casos el candidato dentro del Partido Colorado que saca más votos es el no sabe, no contesta, ¿sí? Cuando hay una mención espontánea. O sea que, a ver, lo bueno de esto es que la gente en realidad lo que tiene que hacer es ver qué es lo que está planteando cada candidato y en función de eso ver si le inspira la confianza por sus propuestas, por sus equipos, por su forma de liderazgo, por su visión de futuro, por su conducta.
Ujú. En ese sentido hay como cosas que se vienen conversando, ¿no? y delineando de cierta manera. Por ejemplo, bueno, Robert Silva fue una autoridad de gobierno importante, liderando un poco la transformación educativa, y hereda parte, porque algunos se han ido también, ¿no?, del sector que en definitiva creó Talvi, que es este Ciudadano, que ahora se llama Crecer, es distinto el nombre. Después tenés a Tabaré Viera, que muchos lo ubican, bueno, con el clásico chiringuito del Foro Ballista, ¿no?, que tiene dirigentes en distintas partes, que tiene cierta estructura, y aparte tiene a él mismo en lo que es el departamento de Rivera y Coutinho en Salto, así que tiene un piso de votos ya interesante. Y Andrés Ojeda, que busca instalarse como la sensación de la campaña, ¿no? La renovación, una persona más joven dentro de los candidatos que no tuvo ninguna actuación dentro del gobierno de coalición. Gurméndez, de alguna manera, está recuperando, si se quiere, esa bandera del liberalismo de Jorge Valle. Es una idea que a partir de las entrevistas yo he notado, por lo menos de mi parte, obviamente tiene la estructura de la 15 atrás, pero ¿hasta qué punto estás comprometido con esa bandera? Dijiste tanta cosa que no sé por dónde empezar. Por la última, porque la pregunta es... La estructura que nosotros hemos formado a partir del inicio de esta candidatura es muy amplia. Una de las cosas lindas de lo que estamos haciendo es cómo hemos sido capaces de nuclear gente que proviene de las más distintas sensibilidades políticas dentro de mi Partido Colorado, que le da ese sentido de renovación y de construcción que para mí es tan importante. Por ejemplo, tú mencionabas Ciudadanos, y yo te voy a decir, por ejemplo, que en Ciudadanos Montevideo, con Carlos Ristrom, se vino desde el primer momento a acompañar nuestra candidatura, y Jorge Alvear, que es diputado de Ciudadanos de Canelones, está con nosotros, y el que era referente de Talvi en Maldonado dejó Ciudadanos y se vino a acompañar nuestra candidatura, o Renato Sambuchetti en Artigas se vino a acompañar nuestra candidatura, eran los referentes, como decía Talvi, en esos departamentos. Bueno, Carmen Sanguinetti, notoriamente, es la senadora, la única senadora, también nos acompaña, y de esa manera es que hemos formado nuestro sector político Impacto a partir de incorporaciones incluso muy importantes. Bueno, el único legislador de ballistas de Montevideo, que es Conrado Rodríguez, forma parte de nuestro sector Impacto. Y tengo en Rivera, por ejemplo, que tú señalabas las fortalezas de algunos, dijiste chiringuito, no sé lo que quiere decir, pero suena chiquitito, pero a ver, en Rivera nosotros tenemos la lista 123 de Rivera, con uno de los caudillos más importantes colorados del interior del país. Y en Salto nosotros tenemos a Pablo Perna y a Horacio de Brum, que notoriamente en el enfrentamiento interno con Germán Coutinho, nosotros somos los que damos sustento a la candidatura de Malaquina del departamento de Salto. Entonces, digamos que hemos conformado una estructura política que claramente es superadora de la lista 15, y juntos somos más. En el campo de la visión que tenemos de la sociedad y de la economía, notoriamente somos liberales y ocupamos ese espacio, y quizá nos polariza esto con estas otras candidaturas que tienen chance, por decirlo así. Claramente, los tres que tú mencionaste, Robert y Andrés y Tabaré, tienen en ese sentido una visión distinta en cuanto al rol del Estado y a esa concepción un poco más antigua o tradicional, entiendo yo, que ellos representan. ¿Pero tú reivindicás, digamos, ser el portador del legado de Jorge Valle dentro de esta interna o no? Bueno, es que no solamente... Más allá de que la 15 te apuntara a tu candidatura. No solamente lo reivindico, me suda por el cuerpo. O sea, yo me hice al lado de Jorge Valle, ese hombre, cuando yo empecé a actuar en política, que fue en el año 80, en la salida de la dictadura, en aquel momento del plebiscito del 80, francamente se me metió en el cuerpo, en el alma, y es donde me formé políticamente, en pensamiento y en acción. Así que voy por esa línea, y siempre estuvimos por esa línea, en una visión creo que también superadora, porque vivimos otros tiempos políticos, otros tiempos históricos, pero la inspiración naturalmente viene por ahí. Hay mucha gente que hoy piensa en el liberalismo y lo asocia con la figura de Javier Milei. Mira, yo tengo en mi casa
en la biblioteca un libro que me dio Jorge Valle, que es El camino de la servidumbre, de Friedrich Hayek. El libro de él, edición del año 67 en inglés. O sea, estas ideas en el Partido Colorado estuvieron representadas desde hace ya mucho tiempo en esta visión que de alguna manera cambió la forma de pensar media hegemónica que había sobre la economía y la sociedad. Sí, eso todo responsabilidad de Jorge Valle, ¿no? O sea que esto no es un tema de moda, esto es un tema de convicciones expresadas desde hace mucho tiempo. Y con matices incluso, con Javier Milei. Javier Milei, yo lo miro como aspirante a conducir los destinos del Uruguay, lo miro con mucha esperanza. Creo que es una señal muy poderosa la que Javier Milei nos está dando. Los Kirchner nos cortaron los puentes, literalmente, y Javier Milei nos está abriendo canales. Es decir, el canal de Dragado habilita y va a hacer crecer el puerto de Montevideo. Es decir, como uruguayo tengo la esperanza y la expectativa de que la Argentina ande bien porque al Uruguay le conviene. Y creo que él hace la misma lectura. En materia de posicionamiento económico tenemos una gran coincidencia con esas ideas, pero también somos distintos. Yo miro a Milei desde los intereses del Uruguay. Desde los intereses del Uruguay creo que Milei nos va a hacer bien a los uruguayos. Pero su forma de hacer política, de pelearse con los otros poderes, por ejemplo, creo que ahí nos diferenciamos. Ahí nos diferenciamos. Yo el otro día decía en un reportaje, a mí me gusta gritar viva la libertad, pero no me gusta gritar viva la libertad y después una especie de insulto. ¿Sí? Porque como liberal concibo siempre eso, primera cosa, que es el respeto a las personas. El sentido más republicano del liberalismo. Y el sentido de que el otro puede tener razón, que es la esencia de ese debate democrático. Pero también en el estilo, nosotros nacemos desde la estabilidad institucional de los partidos en el Uruguay. Yo creo que el cambio lo procuro hacer ganando el liderazgo del Partido Colorado para darle dirección a este partido y liderazgo por ese rumbo. No me imagino peyorativo de casta, perdón, me imagino que te parece mal entonces. Yo creo que yo no es el sistema, digamos, son las ideas, es el rumbo, es o sea. Ahora, no me imagino a Javier Milei gerenciando una empresa estatal, ¿no? No sé, preguntarle a Javier Milei. Hoy es el presidente de la República Argentina, le toca conducir un país, ojalá que le vaya bien. No, digo porque en el enfoque, en el campo económico hay muchas cosas que compartís, pero Javier Milei es más bien un minarquista, ¿no? Alguien que el Estado es justamente lo que se opone al individuo para generar un mayor bienestar individual y bienestar común. ¿Vos qué visión tenés del Estado para tratar de enmarcar cuál es tu alcance del liberalismo en relación al rol del Estado? Lo que yo digo me parece bastante fácil de decirlo. Yo no reniego del Estado, soy liberal y quiero que el Estado se achique en aquellos lugares donde no hace falta y otros lo pueden hacer mejor y que dé espacio a otros. Y quiero al Estado, sí, en aquellos lugares donde solamente el Estado puede estar, para ejercer la autoridad en materia de seguridad o para eso que yo he dado a llamar el igualar para arriba, es decir, el Estado donde puede intervenir para darle a la gente esa igualdad de oportunidades que es parte del ADN de mi partido. ¿Cómo has visto lo que pasó recientemente, ¿no? Gustavo Subía bajó su precandidatura, expresando que había un bien mayor a contemplar, que era evitar, ¿no? Va por el lado de lo negativo, evitar que Robert Silva ganara la elección interna del Partido Colorado, entre otras cosas porque está muy en contra de cuál es el posicionamiento en materia de seguridad de Robert Silva, representado en las ideas de Diego Sanjurjo. ¿Cómo viste esta jugada? ¿Qué te pareció? Yo creo que la primera cosa es que uno actúa en política para promover ciertas ideas y para decirlo por la positiva y no en contra de los demás. Pero es un acuerdo político, como hay tantos acuerdos políticos que se han hecho. A mí, lo que sí evidentemente me llama la atención es que los acuerdos políticos me gustaría que se hagan en función de coincidencias. Y en este caso sí hay una situación donde uno de los candidatos se expresó y dijo, se definió como socialdemócrata, y el otro dijo que en realidad iba a trabajar para evitar que la centroizquierda o la socialdemocracia no ganara dentro del partido.
Entonces uno dice, bueno, vale todo en política, cualquier acuerdo vale, el agua y el aceite para sumar. Hasta allí yo creo que, de alguna manera, los simpatizantes de cada uno tendrán que entender, o sea, le tendrán que explicar a los simpatizantes de cada uno por qué y para qué se juntaron. Pero eso ya no es problema mío. Yo sigo por mi camino de hacer mis propuestas, mostrar mis equipos. Ahora nos metemos, por ejemplo, en seguridad, ¿no? Que presentaron una propuesta. Pero Ojeda es un libro abierto, se puede decir, ¿no? Es una persona ¿Qué que... quiere decir un libro abierto? En el sentido de que no le conocemos, o sea, está construyendo su perfil político en estos momentos, ¿no? O sea, y sumar a su vía, digamos, no parecería ser tan contradictorio como si lo hiciera, por ejemplo, Robert Silva. A eso voy. Ojeda es una persona que va construyendo su candidatura en estas semanas, y estos meses. Él irá definiendo para dónde quiere ir, iremos sabiendo, iremos teniendo algunas pistas en algún momento de cuáles son sus visiones. Compartís entonces que el futuro. La gente no tiene muy claro todavía cuál es su perfil. Es una pregunta que se hará la gente. Como tampoco hay una trayectoria anterior, digamos, en el desarrollo de gestión de gobierno, experiencia de haber estado bajo el escrutinio público en la conducta y en el manejo de la gestión de la cosa pública, en ese sentido... ¿Es un debe que tiene? No lo sé. Eso en función de cómo está planteando las cosas él lo ve algo como favorable, es decir, que nunca ocupó ningún supercargo. Es curioso porque yo hago un énfasis exactamente en lo contrario, en la capacidad de darle a la gente una tranquilidad, una certeza en cuanto a la experiencia que uno puede tener en el manejo, en la gestión de organizaciones. En mi caso, en lo público, en función de las posiciones que he tenido, como presidente de Antel más de una vez o ministro, pero también en el conocimiento de ese mundo que yo llamo el mundo real, ¿no? El mundo de la economía de verdad, el sector profesional o el sector privado, en donde uno realmente creo que aportarle a la acción del gobierno el conocimiento de donde la economía realmente se mueve, donde se suda la camiseta, donde la gente procura trabajar mejor para retener su trabajo, o el pequeño empresario lucha para ver cómo hace para trabajar, para pagar a esos trabajadores, donde te tenés que adaptar a las condiciones, donde tenés que competir. Incorporar esa experiencia al mundo de la acción política, me parece que todo eso es positivo y bueno para la gente. Además, como que tenés un registro, ¿no? Un registro de resultados que le puede aportar al momento en que el ciudadano, en definitiva, te está depositando la confianza de cómo vas a conducir los destinos del gobierno. Y la realidad es que nosotros estamos trabajando precisamente para que la próxima coalición, queremos que haya una nueva coalición y que esa coalición claramente tenga el rumbo de las propuestas que nosotros estamos haciendo y poder incorporarle a esa coalición también esta capacidad de hacer, porque es rumbo y también es velocidad. Y creo que es muy importante porque en materia política las propuestas y los sueños son las aspiraciones, pero es más importante tener la capacidad demostrada de poder lograr que esos sueños se hagan realidad. Hablando de su vía ha criticado mucho las propuestas en materia de seguridad que propone Robert Silva. Ustedes presentaron 5 medidas de impacto, ¿no? Y una de ellas dice creación de un superministerio del Interior, sí, al que le sumarían 1.500 efectivos de la prefectura para darle lucha al narcotráfico. Es decir, sacarle efectivos a la Armada, sí, para combatir al narcotráfico. ¿Podemos detallar un poquito más qué tipo de tareas yo creo que realizaría la Armada? Me parece bien importante el concepto de superministerio del Interior, porque nosotros lo que estamos proponiendo es que se incorpore bajo el comando único del Ministerio del Interior 1.500 efectivos de la Prefectura Nacional Naval, que aunque es un cuerpo de la Marina de Guerra, de las Fuerzas Armadas, es un cuerpo de naturaleza policíaca. Es decir, es gente que realiza una tarea policial en una jurisdicción limitada y bajo el comando de la Armada. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es fortalecer las capacidades del Ministerio del Interior con estos efectivos que ya están formados en esta tarea de una manera muy eficaz y muy rápida, y ponerla bajo un comando único del cuerpo
del mando del Ministerio del Interior. Y no solamente eso, también estamos proponiendo... ¿Pero en dónde accionarían los integrantes de la prefectura? Ya le estaríamos dando al Ministerio del Interior el comando para que determine cómo actuar. Pero podrían trabajar en conjunto con la policía. No, es que pasaría a formar parte de la policía, Ministerio del Interior. Sí. Pero alguien de la prefectura podría patrullar en barrios... Es muy importante la diferencia, porque ustedes habrán escuchado que hay gente que ha propuesto poner el ejército en la calle, ¿sí? Fortalecer las capacidades del Ministerio del Interior con el ejército o con las Fuerzas Armadas. Lo que nosotros estamos tomando es un cuerpo de las Fuerzas Armadas que ya tiene vocación, especialización, formación de naturaleza policial. Y entonces eso es mucho más apto. Pero me explico, por la prefectura hasta ahora patrulla, digamos, las playas, uno lo puede ver haciendo patrullaje obviamente en el mar territorial, pero uno no se imagina a alguien de la prefectura trabajando en un barrio tratando de combatir el narcotráfico. Pero también va a haber un comando unificado en el sentido que las operaciones van a ser comandadas desde una coordinación central del Ministerio del Interior. El narcotráfico es el enemigo público número 1 de los uruguayos hoy. Es el que envenena y el que mata en nuestras calles. Entonces entendemos que en ese sentido hay que centralizar esta capacidad de la represión y del combate al narcotráfico en la unidad lógica que es el Ministerio del Interior, que lo estamos dotando de más efectivos, además de darle, que también lo dijimos en la propuesta, la coordinación central de una cantidad de reparticiones públicas que están dispersas en el Estado y que hoy requieren una coordinación para darle más potencia a esta tarea. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la inteligencia, ¿sí? La inteligencia del Estado está desdoblada en una cantidad de entidades, algunas de ellas en Presidencia de la República, otras en el Ministerio de Interior, en las Fuerzas Armadas o en el Ministerio de Defensa. Entendemos que esas actividades deben ser coordinadas más centralmente en el que tiene la responsabilidad de este combate. Por ejemplo, hemos hablado de fortalecer las capacidades de escaneo y del puerto de Montevideo. Que también, eso los ciudadanos también lo proponen, ¿no? Sí, está bien. Incluir a la gente del ejército para controlar Nosotros lo que entendemos es que la policía debería tener Comando de Seguridad Integral, estaba buscando, presidido por el presidente de la República. Bueno, acá esa es una de las propuestas. Acá lo planteamos a nivel del Ministerio del Interior, que es la repartición que corresponde para hacerlo, y que tenga también esa situación de digamos, de contralor, que por conflicto de intereses o por dos ojos miran más que uno, que no se vaya a colar por algún agujero, por algún queso. Vuelvo última vez porque no me quedó claro lo de los 1.500 efectivos de prefectura. O sea, exactamente qué competencias tendrían. ¿Tendrían las mismas competencias que la policía? Forma parte de un cuerpo policial como es la Guardia Republicana, como es... ¿Podría actuar en los barrios de Montevideo? Eventualmente podría haber, si hay una coordinación determinada así, por el Comando Central de la Policía. ¿Y están preparados para esas tareas? Están preparados, por eso que lo estamos proponiendo. Están mucho más preparados que el Ejército. Están preparados para ese tipo de tareas. ¿Para actuar en el combate a las bandas de narcotráfico? No. ¿En el territorio? No, para actuar como policías. Tienen formación policial. Precisamente lo que el Ejército no tiene. Para lo que el Ejército no está preparado. Y lo que dice Manini, por ejemplo, que se opone al Ejército, a que pone al Ejército para patrullar las calles, porque es, digamos, el último resorte. O sea, si falla las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, bueno, quemaste el último cartucho, que es la gente que está preparada para defender de un ataque externo. ¿No pasaría lo mismo con la gente de prefectura, que es parte de la Armada, parte de las Fuerzas Armadas? No, sería parte de los efectivos que el Ministerio del Interior dispone para combatir las distintas actividades del crimen organizado o las que corresponda como policía. Ahora, parece una idea, claramente, es una idea innovadora, porque nadie sugiere es innovadora porque la prefectura participe en las tareas de combate policial. Pero ¿por qué no hacer una mayor profesionalización de la policía? Mejorar también, equipos, pero esto nos aumentar permite, los efectivos. Esto nos permite incorporar rápidamente y en forma muy eficaz a la dotación de personal del Ministerio del Interior. Además de la coordinación única. La coordinación única me parece muy importante como comando central del Ministerio del Interior de todas estas reparticiones que muchas veces tienen esfuerzos dispersos en inteligencia, en tecnología, incluso en información financiera para combatir algunos aspectos vinculados al crimen organizado del narcotráfico. Robert Silvio propuso un aumento del 50% de los salarios policiales. Nosotros no estamos proponiendo eso.
Vamos a hacer una tanda, ¿le parece? Otras propuestas que tiene Gabriel Gurméndez vinculados a la economía, por ejemplo. Pero ¿puedo terminar este concepto de la seguridad? Bueno, una colita si querés. Digo, acá los que pueden fallar no son los policías o el ejército. Acá lo que pueden fallar son los políticos. Yo creo que si este es el tema central de preocupación de los ciudadanos y todos los políticos estamos hablando de él, se impone la madurez entre nosotros de lograr acuerdos mínimos necesarios para este combate. Entonces, está bueno encontrar estas coincidencias que ustedes señalaban. Yo las tengo con Delgado en alguna cosa que propuso, con Robert, y también hemos traído alguna idea de nuestra visita con Bullrich, cuando nos fuimos a visitar a la Secretaria de Seguridad Argentina, con Jorge Barrera, que es nuestro referente de seguridad. Entonces creo que lo más importante de todo aquí es que se impone un acuerdo nacional mínimo entre los partidos políticos para resolver este tema. Porque mucho peor sería que los ciudadanos uruguayos sientan que el que falló no fue la policía o el ejército, sino que fue el sistema democrático y republicano que no fue capaz de resolver el tema central de preocupación de la gente. Seguimos conversando con el precandidato por el Partido Colorado, Gabriel Gurméndez. Hablamos algo de las propuestas en materia de seguridad. Una en materia impositiva que tiró Gurméndez, fueron las primeras que tiró en campaña. La de reducir impuestos como el IAS y el IRPF por $500 millones. O sea, si podemos desgranarla mínimamente la propuesta. Me parece muy importante esa propuesta, porque valida lo que nosotros entendemos es lo importante. El Estado, con su peso, su gasto, su déficit, impone una carga sobre la economía uruguaya e impone una carga sobre la gente. Es aquello de que este país es un país caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir, para competir. Entonces, aliviar el peso del Estado y devolverle a la gente nos parece conceptualmente muy importante. Entonces, esta propuesta la hicimos cuando la presentamos, además, con para mí el mejor equipo de economía del Uruguay. Estaba Julio de Brum, que es el coordinador nuestro del programa, Isaac Alfie, los dos domadores de crisis con logros en materia gubernativa, aprobados, Edgardo Favaro, fundador de Ceres, experto en políticas sociales, Graciela Pérez Montero, experta en empresas públicas de la OPP, Verónica Costa, economista de la OPP, Álvaro Rosa, experto en reforma del Estado. Es decir, con este equipo fue que nosotros hicimos esta propuesta. Y para nosotros es un mensaje muy importante, validador de nuestra visión. Hay que, de alguna manera, achicar el gasto público y devolverle el beneficio de ese ahorro y de una buena administración de los dineros públicos a la gente directamente a su bolsillo. Hicimos nuestras cuentas, vimos el cómo y nos pareció que esta era una posición posible, prudente y que se podía realizar con este equipo y con este rumbo. Cuando hicieron esas cuentas, ¿no? Porque muchos van a criticarla. Bueno, por ejemplo, reducir el IAS. Ya cuando este gobierno, tomó la decisión de reducir el IAS, hubo muchas personas que dijeron, vos estás reduciendo carga impositiva en el sector que ostenta los menores índices de pobreza, por ejemplo, ¿no? Se entiende que son medidas regresivas. Con el IRPF podemos decir lo mismo. ¿Qué tipo de cuentas hicieron ustedes para sopesando este argumento y, por otro lado, sopesando lo que ustedes entienden es lo que se debe hacer? Esta no es la única propuesta, pero en materia de reducción de impuestos, lisa y llana, nos pareció importante hacer esta propuesta. El IAS es un impuesto que es injusto, es un impuesto que ha sido muy debatido, y cuando tú vas al tema de la pobreza, que recién comentabas... ¿Es injusto? ¿Es injusto? Sí, es injusto. Es un impuesto que no estaba previsto, es un impuesto sobre el cual ya se cobraron impuestos anteriormente, es todo un debate. Pero a ver, en términos de hogares uruguayos y de familias, muchos hogares que tienen personas menores o infantes que están debajo de la línea de pobreza, es porque están en un núcleo familiar donde el ingreso, uno de los ingresos principales o el principal puede ser un abuelo o una abuela que está cobrando una jubilación o una pensión. Pero tienen medido que si esas jubilaciones que grabadas por el IAS, que no son todas las jubilaciones, hay un porcentaje de esas jubilaciones que tienen descendencia que está por debajo de la línea de pobreza. De acuerdo a los estudios que ellos han hecho, sí. Sí. Sí, tiene un impacto. ¿Está cuantificado? Digo, porque eso, no te va a impactar, obviamente, si vos le bajás el IAS a un jubilado que tiene a su cargo nietos,
en un hogar, está por buenísima. ejemplo, no te va a impactar en las mediciones del INE, por ejemplo. Está buenísima la discusión. Soy el único candidato que propone una reducción de impuestos. Si quieren discutir sobre qué impuestos vamos a reducir, bienvenida a la discusión. No, pero está bueno. Ningún otro lo propone. Hay algunos que dicen que bueno, que no saben mucho, que capaz que lo suben o lo reestructuran o no sé qué, una cosa media misteriosa que normalmente oculta que quieren subir impuestos. Hay otros que se comprometieron a no subirlos y nosotros somos soy el único candidato que ha propuesto. Pero está buena la reducción discusión sobre qué impacto va a tener la reducción del IAS en esas familias pobres, ¿no? Hay muchos jubilados que ganan una jubilación grabada por el IAS, porque tiene determinado monto, que ayudan a sus familias. Bueno, y sacándoles ese gravamen, podrían destinarle más dinero a esas familias y esas familias eventualmente podrían salir de la pobreza. Eso no te lo va a medir el INE porque no toma en cuenta la transferencia que hacen los abuelos o los padres a sus hijos, ¿no? Correcto. Entonces, es importante poder justificarla bien. El equipo económico le pareció que esta era una medida adecuada en ese sentido. Igual que el IRPF, no quiero ni mencionarlo, porque creo que, o sea, no estamos hablando de eliminar el IRPF ni mucho. La pregunta menos, si el monto no da. Si es lo más eficiente desde el punto de vista tributario para tratar justamente de generar bienvenida a la discusión. Políticas. Que alguien proponga bajar impuestos y nos sentamos a discutir con el candidato que lo proponga. Claro, pero están proponiendo bajar impuestos sobre una franja de los que ya les va mejor en la sociedad. Bueno, ¿no? Pero eso también se disemina en núcleos familiares, como decíamos, que forman parte de gente que puede estar abajo de la línea de pobreza. Y decir que lo tienen medido eso. Pues está bueno el equipo económico me lo promovió por ese lado. Te lo promovió por ese lado. Pero te presentó, digamos, datos concretos de en dónde derramaría, en qué porcentaje de la población. ¿Cuánto sabemos de 10% de las personas que hoy están bajo la línea de la pobreza? ¿Cómo se vincula allí? Pero el tema de la pobreza. ¿Cómo se vincula allí? El tema de la pobreza. Uno que pague menos IAS, un jubilado que pague menos IAS. El tema de la pobreza. Puede lograr un impacto positivo en una familia. El tema de la pobreza para nosotros va por el lado del crecimiento económico. Sí. El despegue económico del Uruguay. Nosotros, por eso, nuestra agenda se impone acelerar las reformas a nivel del Estado y el manejo del gasto para generar las condiciones de competitividad que el Uruguay necesita para crecer. O sea, el Uruguay, como decíamos hace un rato, es un país que está caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir, y el despegue económico va a resultar del tema de competitividad que tiene el Uruguay, que el famoso atraso cambiario del que se habla tanto es el síntoma de una enfermedad, no es la enfermedad es el gasto público y el déficit fiscal. Yo lo entiendo, me parece bien. Pero además digo, por la vía del crecimiento tratar de solucionar el tema de la pobreza. Está acompañado de otras medidas también para abaratarle la vida a la gente, que tiene que ver con la agenda de procompetencia y de desregulación, ¿sí? Que tiene doble impacto. Tiene impacto en promover el crecimiento económico y abaratar los costos de producción para competir mejor. El gobierno fracasó notablemente notablemente en la única, básicamente, desregulación importante que se planteó, que fue quitar de ANCAP como mediador de la fijación de los precios a los transportistas. Yo si algo he hecho... ¿Pero te pareció que ahí fracasó el gobierno con eso? Yo fui el primer candidato, nuevamente, que volvió a plantear la desmonopolización de ANCAP y la introducción del mayor grado de competencia y liberalización de lo que es la venta de combustible hacia adentro, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la cadena logística de transporte, de estaciones de servicio, el mayor grado de competencia posible para tratar de lograr la mayor eficiencia del sector. Yo creo, y lo dije en su momento, cuando el gobierno postergó las decisiones de avanzar en este camino, sí dije que nos íbamos a hacer cargo de nuestra candidatura de promover. Estepanicic no cree que la desmonopolización de los combustibles sea la mejor solución. Estepanicic cree que la desmonopolización de los combustibles no es la mejor solución. Digo porque es una persona que él dice, y yo coincido con él, es el referente colorado. Pero además, ¿no? Estepanicic es uno de las personas que era de Ciudadanos, que hoy no puede hacer política por razones constitucionales, pero que claramente se vincula con nosotros desde todo punto de vista afectivo, y dentro del ámbito de lo que sí puede hacer, que es colaborar en la agrupación de gobierno, asesorar programas. Lo que Estepanicic siempre dice, y yo coincido con él, es que el paquete es la desmonopolización de ANCAP y la reestructuración de todo lo que es la cadena de distribución y de logística del combustible. O sea, van de la mano. Sí. Él siempre dice, y yo lo repito con él, y estamos de acuerdo, que es todo un programa. Y de hecho,
creo que fue el gobierno fue en esta etapa en que... Pero defiende las bondades de la refinería, Stepanisic, mostrándolo con sí, los números, ¿no? Sí, y yo creo que por eso... La eficiencia de la refinería. Eso es lo que defiende Stepanisic, que la refinería es óptima, que buena parte de los problemas de ANCAP vienen de la puerta de ANCAP hacia afuera. Hacia el cliente, digamos. Sí, toda esa cadena que va desde la distribución, desde lo que pasa, fijación de precios. Desde la tablada hasta que un uruguayo llena el tanque de su motito o un productor le pone gasoil a la cosechadora o al tractor. Y entonces ahí es donde vamos a tratar de encontrar la mayor eficiencia del sistema, la mayor competencia, que como siempre, como ya sabemos, la competencia siempre al final del día termina favoreciendo a los más, favoreciendo al consumidor, favoreciendo al cliente y no a las corporaciones o a los que están en ¿Este gobierno liderado por la calle Pau te pareció un gobierno liberal? Y yo creo que introdujo una serie de medidas que fueron siempre en ese sentido. Yo creo que... ¿Sí? Y bueno, a mí me tocó estar muy vinculada en una de ellas, en Antel. Ampliar el nivel de competencia en el sector de telecomunicaciones, en el sector de telefonía móvil, que fue un gran beneficio al final del día para los clientes, como ya lo hemos hablado muchas veces, porque significó la bajada de precio general, la mejora de ofertas, la mejora de condiciones para todos los uruguayos. Yo creo que cuando le tocó actuar, siempre actuó con ese sentido. Y de hecho, hasta él planteó como, en su discurso de inauguración presidencial, dijo, si al final de mi mandato en el Uruguay somos más libres, entonces consideraré que he cumplido. Bien. Insisto que voy a hablar después con Alfie y con De Brun para preguntarles cómo jubilados que reciben jubilaciones de más de 57.000 pesos están vinculados a una familia que está por debajo de la línea de la pobreza y cómo desde allí puede haber una ayuda o colaboración hacia esa familia. Me parece algo... Todo lo que sea aliviarle a la gente... trigonométrico, me parece. Abaratarle la carga a la gente es en beneficio de la gente y de la economía. Claro, es otra cosa eso. Es otra cosa, pero no necesariamente... Es todo un paquete. Nosotros estamos hablando también... Fuimos los primeros que empezamos a hablar de la pasta de dientes. A ver, el Uruguay se encarga... Pero ¿por qué no... Perdón la interrupción. ¿Por qué no iba a pensar? Bueno, el IVA personalizado. Entonces, generas una tasa diferencial de IVA en función de determinadas realidades económicas. Y ahí de pronto sos mucho más progresivo, en el sentido de tratar de colaborar con los que menos tienen, en lugar de rebajarle el peso impositivo a los que más ganan. Bueno, eso puede ser puede haber otros instrumentos de política social para tratar de asegurarse que los dineros públicos o las resignaciones fiscales van hacia objetivos sociales medibles y cuantificables. Si hablas con Julio de Brum y con Lito Alfie, también te van a hablar de algunas propuestas que nosotros vamos a incluir en el programa, que estamos trabajando, que son algunos bonos de impacto que procuran encontrar mecanismos de exoneraciones fiscales del sector privado para canalizarlos a obras sociales e incluso a nivel de educación e incluso a niveles de educación pública locales para que puedan canalizarse recursos, medirse los resultados y sentir una participación de la comunidad. Antonio Mansi tenía esa misma idea, ¿no? Creo que no sé si llegó a implementarla en MIES. Los bonos impacto, sí, son parte de nuestra propuesta también. Tenemos que hacer una zona lúdica, Gabriel Gurméndez, antes de terminar. La clásica zona lúdica de Fáciles Gas. Fácil, Gurméndez. Tenemos una lista de consignas y usted, como expresidente de Antel, nos tiene que decir si conecta con ellas o no. Si no fue palabra con la jerga de la telefonía. Estamos para conectarte. Y la internet. Fue nuestro lema. Bueno, estamos para conectar. La verdad es que Antel tenía un lema que era Antel avanza. Y yo lo cambié. Lo cambié por estamos para conectarte. Porque Antel avanza parecía decir que el objeto de Antel era Antel en sí misma. El objeto de Antel era avanzar. Y nosotros lo cambiamos y el lema de Antel pasó a estamos para conectarte. De manera de expresar que en realidad Antel estaba para brindar un servicio, conectarte. Estamos para servir. Mejor aún, entonces. Y además estamos para conectarte a ti. El objeto de una empresa pública no es que la empresa pública avance por sí misma, no es un objeto la empresa en sí. El objeto es el individuo, el ciudadano. Darle un servicio a ti, conectarte. Bien, conecta. Si conecta con la consigna, está de acuerdo. Si no conecta es porque no. Vamos. Cortocircuito. Sí. Arranco yo,
¿Conecta o no conecta con cerrarle el paso a Robert Silva en la interna del Partido Colorado para que gane cualquier otro menos él? No. Con la frase, Gurméndez cree que el acuerdo político entre Ojeda y Zubia fue por plata. No lo sé. Con la idea de Andrés Ojeda de ofrecerle la Cancillería nuevamente a Ernesto Talvi. No sé a quién va a poner el subsecretario. No sé ¿Conecta si o no conecta? No conecto. Con auditar la comisión técnico mixta Perdón, no sabía cuáles eran las reglas del juego. ¿Conecta o no conecta? ¿Conecta o no Era zona conecta? lúdica, pero bueno, puede meter un matiz. Si querés. Con auditar la comisión técnico mixta de Salto Grande. Sí, Sí, Conecta. conecto. Con designar a dedo a los funcionarios para las intendencias. No. No conecta. Con terminar con el monopolio de algunas empresas públicas en Uruguay. Sí. Conecta. Con la frase Ciudadanos sin Talvi perdió su sentido de ser. Sí. Con estar calzado y si un periodista se pone muy frutillita, poner el chumbo arriba de la mesa. ¿Conecta o no conecta? Definitivamente no. No conecta. Especialmente si es un periodista radial, ¿no? Bien. Con la gestión de la crisis de 2002 que hizo Jorge Valle. Formé parte del Dínamo. Conecto. Conecta. Con la gestión de la nota con Bloomberg que hizo Jorge Valle. No. No. Con pedirle a Susana Arbeleche que sea ministra de Economía nuevamente. Discúlpeme, pero no estoy en condiciones de repartir ministerios en esta etapa. No. Con pedirle a Isaac Alfi que sea el ministro de Economía nuevamente. Se lo pediría, no sé qué diría él. No puede repartir igual, Carlos. Con todas las propuestas que ha lanzado Carolina H. como parte de su precandidatura, ¿conecta o no conecta? No conozco. Con la frase de Andrés Ojeda tiene más músculos que principios ideológicos. Los principios, los músculos los he visto. Está bien. Esa es la respuesta. Perfecto. Con el carisma de Tabaré Viera, ¿conecta o no conecta? Conecto. Bien, perfecto. Con Sí, la frase. Iba a quedar como Carolina Cose. Con la frase. ¿Zaida González? No sé quién es. Conecto. Conecta. Con la pregunta, ¿de dónde saca Andrés Ojeda tanta plata para la campaña? No. No conecta. Bueno, con la frase, Guzmán Acosta y Lara no pasaría el psicotécnico de ninguna de las empresas en la que Gabriel Gurméndez tuvo cargo de responsabilidad. No. Con la gomina, ¿conecta o no conecta? No. ¿No? Miren. Sin gomina. Sin gomina. Qué gran final. Miren el pelo de Gurméndez. Gabriel Gurméndez, gracias por estos minutos. Muchas gracias, un gusto. No. Fácil desviarse.